la clase de Derecho Administrativo 2, ya casi de nuevo a las puertas de exámenes finales para concluir nuestro curso. Hoy escogí un tema bastante importante. Quizá les parecerá que hay cosas muy repetitivas, pero la experiencia me ha enseñado que son cosas que se preguntan en el privado y se van a recordar de mí que este tema que vamos a desarrollar la tarde de hoy va a ser pregunta de su examen privado, de seguro. Entonces, el tema de hoy se llama la interpelación a los ministros de Estado. Ese es el tema. Y también va a tener una ponderación el haberse conectado, tomar notas, porque de igual manera cuando hemos tenido un invitado de conferencista, yo les voy a dar fecha para el sábado, para este sábado. Hoy tenemos 8, sería sábado 13 de mayo, hasta las 2 de la tarde, para que ustedes suban un resumen al correo respectivo, tal como lo hemos hecho en las actividades anteriores, cuando hemos tenido un conferencista invitado, en los mismos términos y ampliando, de ser posible, un poquito más lo que miremos la tarde de hoy. Entonces están notificados, de esto no hay anuncios, solo se les anunció que necesitamos que tengan a la mano su constitución y que también tengan la ley del organismo ejecutivo, porque vamos a tener que de alguna manera intercalar, ¿verdad? Algunos artículos, integración de normas que se evalúa también en un examen técnico, ir de una ley a otra ley, a la Constitución, etcétera, tener esa habilidad. Y de eso vamos a tratar la tarde de hoy, no solo desarrollar el tema, sino que también voy a pedir el apoyo de algunos compañeros para que nos ayude con la lectura de algunos artículos. Y lo que el tiempo nos alcance, lo que no, pues ahí van a tener ustedes todo un articulado en la Constitución, en la ley del organismo ejecutivo para poder ampliar o mejorar este tema en ese informe que les estoy dando para el sábado 13 hasta las 2 de la tarde, al correo respectivo de su sección. Entonces, proyectamos las diapositivas, por favor, José, y vamos a empezar. Preparé un material, pasemos a la siguiente. Entonces, el tema que vamos a desarrollar la tarde de hoy se llama la interpelación a los ministros de Estado. Entonces, ese es el tema central, el que ustedes van a desarrollar y ampliar para el próximo sábado en un informe que complementará la clase de hoy para que tenga una ponderación de 5 puntos para su examen final, ¿verdad? Y así a integrar su nota total para ver si aprobó o no aprobó el curso. Pasemos, por favor, José, si es tan amable. Bueno, empecemos, ¿verdad? Dice ahí en nuestra pantalla, ¿qué es la interpelación? No sé si había forma de quitar al margen, José, para que se pudiese leer completamente la diapositiva. Permítame. Bueno, pero sigamos, ¿verdad? La interpelación es un medio de control interorgánico. Usted vaya tomando nota, ¿verdad? En el cual el Congreso de la República realiza un juicio político contra un ministro sometiéndolo a un interrogatorio para verificar su actuación y eventualmente determinar su responsabilidad política en un tema determinado. Entonces,
Eso es lo que debemos de entender. Parece que no se pudo, dejémoslo así, José, para no estar quitando la atención. De todas maneras, lo que pretendo yo es que el estudiante tome notas. Por eso es que rara vez uso diapositivas en mis clases, para que pues obligar al estudiante a que haga sus anotaciones, ¿verdad? Entonces tenemos bien claro qué es la interpelación. También se le conoce como un juicio político, ¿verdad? Y lo regula, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, José. Como vemos ahí, por eso es que le pedimos que tuviera su constitución en la mano. Principalmente está regulada en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Específicamente en el artículo 165 en la literal J. ¿Ah? Después vamos a indicar los otros artículos. Quitemos las diapositivas, José, por favor, para darle intervención a alguien y que nos apoye con la lectura. Veo en la pantalla a la compañera Aurora Fajardo. Aurora Fajardo a la una. Buenas tardes. Sí, muy buena tarde. Sería tan amable de activar su cámara, si es tan amable. Sí, claro. Muy bien. 100 puntos. Así es como se debe recibir la clase. La felicito. Desde ya le puedo vaticinar que ese examen privado va a estar ganado y que va a ser una abogada de mucho, mucho éxito. Así lo declaramos de una vez, 100 puntos. Primero Dios, gracias. Pues mire, lo único que le voy a pedir es que me ayude a dar la clase participando. Si fuera tan amable, ubicar el 165. Y nos vamos, leer el epígrafe del 165. Obviamos todo lo demás y nos vamos a la literal J. Despacito, ¿verdad? Así como si estuviera en su privado. En el privado no es ir corriendo, así como usted lo está haciendo, despacio, buscando, ubicando cada aspecto que se le pregunte en su examen privado. Muy bien. Constitución Política de la República de Guatemala, sección segunda. Atribuciones del Congreso. Atribuciones del Congreso. Entonces, nos vamos ya como haciendo a la idea de que esa interpelación a los ministros, yo también voy a ubicarme ahí para ser obediente y predicar con el ejemplo y seguir la lectura con nuestra compañerita que amablemente aceptó a colaborar con nosotros y que no se vuelva un monólogo. Ojalá que todos lo estén haciendo de esta manera. Entonces es sección segunda, atribuciones del Congreso, artículo 165, atribuciones. Leamos esa primera parte, por favor. Claro, artículo 165, atribuciones. Corresponde al Congreso de la República. Y ahí nos vamos a una pausa y buscamos la literal J, ¿verdad? Que es la que específicamente nos interesa en este aspecto. Literal J, interpelar a los ministros de Estado. Y J bis, conceder condecoraciones propias del Congreso de la República a guatemaltecos y extranjeros. Bueno, esa parte pues es un adorno para nuestra clase, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es lo que primero usted leyó, la interpelación a los ministros. No sé si usted ya adquirió su constitución que edita la Corte de Constitucionalidad o aún no. Todavía no he tenido el privilegio, licenciada, pero sí tengo todo el deseo. Es un buen consejo y lo hago con cariño, porque mi intención es de que ustedes aprendan más. Entonces yo le voy a leer una parte de una sentencia a todos, ¿verdad? Y pongan atención porque es que les recomiendo
Quédese en pantalla, porfa, quédese, no se me vaya. Hay que perder el miedo escénico, ¿sí? Solo escuche, dice, esta parte conducente de una sentencia, dice, el control de los actos del Ejecutivo está en la base del régimen democrático que establece nuestra Constitución. Las injerencias parlamentarias más importantes en el Ejecutivo, recuérdense que hay división de poderes, ¿verdad? Sí, el Ejecutivo, el organismo judicial y el legislativo. Pero aquí hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, me imagino que alguien planteó alguna inconstitucionalidad porque no estaba de acuerdo, ¿verdad?, en que se interpelara a los ministros. Y recuérdense que el ente encargado de interpretar nuestra Constitución es la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, ahora con el tema de las elecciones, ¿verdad? ¿Quién va, quién no va? Que presentaron un amparo, que fue declarado sin lugar. Al final, tendrán que apelar e ir a la CC. Y la Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra, decir si va o no va, ¿verdad? Y tanto que se ha presumido, se ha captado, ¿verdad? Mucha gente, entre comillas, que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad se cumplen, ¿verdad? Se respetan, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la importancia de tener esta Constitución, porque nos ayuda como a ir entendiendo más lo que el legislador quiso poner, en este caso sería el constituyente, ¿verdad? Recuérdense que hubo una Asamblea Nacional Constituyente, los que se encargaron de elaborar la Constitución, ¿sí? Fue elaborada en el 84, aprobada en el 85, así es el privado, ¿verdad? Así es, de cuenta que usted me está examinando a mí. Y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Y yo lo tengo acá, ¿verdad? Y tiene 281 artículos, ¿verdad? Nuestra Constitución, más 27 transitorios, ¿verdad? 3 partes. Antes tenemos que hablar del preámbulo, ¿verdad? Donde dice invocando el nombre de Dios, ¿verdad? Imagínese usted ahí viaje mentalmente a su privado desarrollando su examen técnico así. De seguro cuando termine le van a decir, compañera, la felicito. Tenía años de no examinar a alguien así, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo pretendo con mis alumnos, ¿verdad? Y a veces tal vez les canso con ese famoso privado o quizá creen ustedes que es por meterle miedo. No, es para que lo vayamos conociendo, ¿verdad? Recuérdense que le tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? Pero si mientras vamos ahí, hasta un niño, ¿verdad? No se trae ese cuarto oscuro porque ahí hay un monstruo, ¿verdad? Y no entra. Pero al fin entra y se da cuenta que no había nada, ¿verdad? Y le perdió el temor a entrar a ese monstruo. Así es el examen privado. Entonces, dése cuenta de la importancia que tiene, dice Constitución comentada, pero no son comentarios. Lo que hay es jurisprudencia, ¿verdad? Sentencias que ha dictado la Corte de Constitucionalidad en relación a determinado tema. Entonces, si somos analíticos, porque esa es la interpretación del abogado, ¿verdad? Si no, cualquiera compra su constitución y no existiéramos los abogados. Existimos, porque recuérdense que hay 4 pilares, ¿verdad? Primero, la base, que es la teoría general del proceso, los cimientos. Luego, la constitución, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. Los únicos, entre comillas, podemos interpretar la ley, somos nosotros los abogados. Voy a repetir de nuevo ese pedacito para que quede claro, ¿verdad? Dice, el control de los actos del Ejecutivo está en la base del régimen democrático. Vivimos en un país democrático, ¿verdad? Que establece nuestra Constitución.
entre comillas, de las injerencias parlamentarias más importantes en el Ejecutivo se producen en materia política, especialmente por el derecho que existe a los diputados de interpelar a los ministros, ¿verdad? Entonces es como, se recuerdan aquellos órganos de control, ¿verdad? Como la Contraloría, la PGN, el Ministerio Público, fueron creados precisamente para que exista un control político, que nadie se va a salir de la ley, ¿verdad? Porque ese es el principio fundamental del derecho administrativo, ¿verdad? El principio de legalidad y el principio de publicidad. Entonces, continúe, por favor, compañerita, leamos el 166 que nos dice. Artículo 166. Interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso. Hagamos ahí una pausa, ¿verdad? Porque así es como se estudia. Y hágalo conmigo. Debería tener ahí una reglita, un lapicero y subrayar, ¿verdad? Tienen la obligación, eso es importante. No es si quiero voy o si no, no voy, ¿verdad? Todo ministro que ha sido convocado, porque hay diferencia entre la interpelación y una citación. La citación se le puede hacer a cualquier funcionario, pero no tiene carácter de juicio político. En cambio, la interpelación sí, y solo se puede interpelar a los ministros de Estado o a los viceministros de Estado cuando están en función, ¿verdad? De ministro. Vamos a pensar que el ministro de Relaciones Exteriores tuvo que ir a ver fuera del país algún asunto del gobierno, entonces sube el viceministro al cargo, ¿sí? Y si durante ese espacio que él estuvo como ministro, hubiese algo que a algún diputado o al Congreso le interesaría saber o cree que incurrió en algo no debido, ya lo llama para interpelar, ¿verdad? Y en ese caso, como viceministro en funciones, ¿verdad?, tiene que acudir obligadamente al Congreso de la República. Pues vamos a leer ese pedacito, por favor, y hay que subrayarlo, ¿verdad? Sí, muy bien. Interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se le formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Entonces nos damos cuenta, hay que hacer pausa cuando estamos leyendo, hay que hacer pausa. No corremos, no leemos de corrido, hay que hacer pausa. Ahí hay otro aspecto. Ahí hay una excepción, ¿verdad?, a la norma, ¿verdad? Entonces, dice se exceptúan, eso hay que subrayarlo. Aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Hay cosas que son secretos de Estado, ¿verdad? Que la misma Constitución los considera así, ¿verdad? Por eso es que existe también la Ley de Orden Público, ¿verdad?, que regula muchos aspectos que son importantes. Entonces, recuérdense que el derecho administrativo se relaciona con todas las disciplinas, con todas. Derecho civil, penal, laboral, administrativo, todo, ¿verdad? Siempre con el punto de partida, el norte que es nuestra constitución política de la República de Guatemala. Disculpe, allá tengo la cámara, pero me estoy dirigiendo aquí a la pantalla a usted, ¿verdad? Entonces, para que no esté como que no la estoy mirando, la estoy acá viendo por respeto, ¿verdad? Entonces, continuemos con la lectura, pero por favor.
Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Punto. Y subrayemos, ¿verdad? Porque no puede llegar el ministro al Congreso sin saber qué asunto es de que lo van a interpelar. Él puede hacerse acompañar de sus asesores, de los viceministros, si quiere. Y si es un tema específico, recuérdense que hay varios viceministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente hay un viceministro que es el que ve las aguas. Se le llama viceministro de aguas, ¿verdad? Entonces, si fuera un tema relativo con el agua, para que lo entendamos, pues yo como ministro de Medio Ambiente me haría acompañar de mi viceministro especialista en este tema. Quiero decirle que me honra, puse ese ejemplo porque es mi amigo el viceministro, ¿verdad? Jugamos en mi época fútbol juntos y él se fue a especializar, se graduó de ingeniero y se fue a la UNAM a especializarse en aguas, ¿verdad? Y ahora, pues, el actual ministro lo está aprovechando, porque aquí en las ingenierías, en la San Carlos, en cualquier facultad, universidad, no está el tema de las aguas. Perdón. Entonces él tuvo necesidad de ir a hacer una especialización, una maestría en aguas, y hoy, pues, todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? Hoy, de todos los que se tenía quizá de un campo de ingenieros, el que llenaba el perfil era esta persona, ¿verdad? Es que mejor, esa es sabiduría, ¿verdad? Asesorarse, a veces no del cuate, ¿verdad? Metemos al cuate y no sabe nada, no. Si algún día usted, Dios le concede la oportunidad de un cargo así importante, el éxito está en tener buenos asesores, ¿verdad? Especialistas en cada tema, ¿verdad? Bueno, continuemos nuestra lectura. Mire todo lo que hemos sacado de solo 2 artículos, de una literal J y de este 166. Todo lo que podríamos nosotros hablar en un examen privado, ¿verdad? Si vamos así bien preparados. Continuamos. Muy bien. Ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza, que deberá ser solicitado por 4 diputados. Disculpe que le interrumpe, ¿verdad? Ese voto de falta de confianza es poner en el filo de la navaja al ministro, ¿verdad? Quiere decir que le fue mal en la interpelación, ¿verdad? Entonces, el Congreso en pleno dicta un voto falta de confianza y ya puede él empezar un proceso de destitución. Claro que al final el que toma la decisión es el señor presidente de la República, ¿verdad? Pero volvamos a leer de donde dice cualquier diputado, y ahí la voy a dejar a descansar y le voy a dar oportunidad a otro compañero, ¿sí? Sí, con gusto. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza. Subraya, que deberá ser solicitado. El planteamiento de un voto de falta de confianza. Que deberá ser solicitado por 4 diputados, por lo menos, y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes.
ahí dejamos. Al final vamos a encontrar también una sentencia o varias sentencias que nos puede ilustrar de mejor manera nuestro estudio, nuestra preparación, ¿verdad? Que es como verdaderamente debemos de estudiar, ¿verdad? De esa manera. Imagínense que así viniéramos desde el primer semestre, ¿verdad? Haciendo las cosas bien, etcétera. Cerraríamos y de una vez ser abogados, ¿verdad? En ingeniería lo que cuesta es cerrar, pero el privado es de trámite. En cambio, en derecho es más fácil cerrar. No estoy diciendo que nos lo regalan, pero es más fácil. Pero donde está el filtro es en el examen privado, ¿verdad? Entonces, y eso venimos a veces desde primer semestre y nadie nos lo dice. Nadie nos genera esa conciencia que, pues si estamos invirtiendo, veo que usted tiene ahí a su familia, a pesar de eso, haciendo un esfuerzo. La felicito, pero todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? Y ya va a venir la época de cosechar, ahorita está en la época de sembrar. Muchas gracias por su participación. Con mucho gusto. Vamos a ver si tenemos ahí a alguien más, a un caballero. Estuardo Isaías, ¿se encuentra presente? Ya veo que lo que estamos haciendo no es complicado, ¿verdad? No es para que hacerlos lucir mal, ponerlos en bochorno, sino participar y foguearse, no solo en su estudio, sino para su privado. Estuardo Isaías. Estuardo Isaías a las 3. Entonces, recuérdense que solo pueden entregar el informe y va a tener ponderación. Primero, quien sea conectado, firme asistencia, no sea salido de la clase, firme asistencia. De lo contrario, por favor, José, tomar nota ahí que nuestro compañero Estuardo Isaías no está conectado para que no le cuente esta actividad como con Muy ponderación. bien, sí. Vamos a seguir buscando acá que nos aparecen. Vamos a seguir con los caballeros. Giancarlo. Giancarlo a las 2. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde. Solo que me va a disculpar con la cámara, licenciado, que ahorita no estoy estoy en una compu que no tiene cámara. Bueno. Disculpe. No se preocupe, ¿verdad? La idea es de que perdamos ese miedo escénico. Otros catedráticos yo sé que les obligan a tener su cámara abierta, yo no creo que sea necesario, esto es personal, pero sí nos puede apoyar con lectura, Giancarlo. Sí, está bien, licenciado. Entonces le voy a molestar en el orden, ¿verdad? Que tenemos en la plática de la tarde de hoy, el 167. Está bien. Artículo 167, efectos de la interpelación. Cuando se planteara la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ni excusarse del responder una forma alguna. Ahí eso es importante, ¿verdad, Giancarlo? Imagínese, usted siendo ministro de Finanzas, le llega un oficio del Congreso de la República y que está convocado a una interpelación. No uso la palabra citado porque la citación es para cualquier funcionario, ¿verdad? Convocado a una interpelación. Y usted hoy es lunes, ¿verdad? Tenía pensado el otro lunes irse de viaje siempre por asuntos de su despacho, pero resulta que la interpelación es para el próximo lunes. ¿Puede ausentarse del país o no? Giancarlo. En este caso, como dice usted, sí. ¿O Sí. no? Ah, no. Leamos de nuevo, ¿verdad? No, disculpe, no. Mire, en el privado se responde así, mire, no, licenciado, no me puedo ausentar en el caso que yo fuese el ministro y en el caso que usted me manifiesta, lo voy a fundamentar con la lectura del 167 y lo leo. Respóndame así, pues.
Bueno, en este caso, el licenciado no se puede ausentar del país, dado la lectura del 137 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice cuando se plantea la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país y expulsarse de responder de forma alguna. Bueno, entonces es importante subrayar ese artículo y ponerle asterisco y llamadita de atención, ¿verdad? Porque nos dice cosas muy importantes. Continuemos con la lectura, por favor. Está bien. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta total de diputados del Congreso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República podrá aceptarlo, pero si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a las convivencias nacional y la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de la falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Yo le voy a pedir, Giancarlo, porque voy a querer que me dé un análisis de ese párrafo. Vuélvalo a leer bien despacito y al final me hace un comentario en relación a lo que leo. ¿Sí? Está bien. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro aprobado por no menos de la mayoría absoluta total de diputados del Congreso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si se considera que en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables del ministro se ajustan a la convivencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de la falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Bueno, su comentario, pues, como abogado, análisis, ¿qué entendió, qué interpretó de ese parrafito y sumado a lo que ya hemos leído sobre el voto de falta de confianza, etcétera, etcétera? Bueno, en este caso, pues están diciendo de que si el ministro, primero, pues, para aprobarlo, tiene que ser la mayoría absoluta total de los diputados del Congreso. Claro. Y que el presidente solo podrá Sí, aceptar. pero entonces estaría él obligado a dimitir, dice, como dimitir, interpretémoslo como a renunciar, presentar su renuncia, ¿verdad? Si en este caso no se aprueba la mayoría absoluta total de diputados Sí, del Congreso. claro. Y en este caso el presidente de la República podrá aceptarla si se realizan esta mayoría absoluta de votos. Sí. Pero Y si se esto considera, ya tiene la instancia de volver al Congreso, ¿verdad? Pero hay condiciones. Cuando el presidente considere en Consejo de Ministros la importancia que tiene su ministro y no lo quiere perder, ¿verdad? Entonces, sí, no le aceptaría la renuncia y él tendría que volver al Congreso en el plazo que indica ahí el artículo en la Constitución. Gracias, Giancarlo. Le agradezco su participación y sea con mucho gusto. ya se dio cuenta, pues, cómo es que se debe hacer el estudio, ¿verdad? Cuando yo les pongo lectura obligatoria, análisis o les hago laboratorios, etcétera. Esa es la intención, ¿verdad? Pero lamentablemente el semestre es tan corto, hay tantas incidencias que no nos permite hacer este tipo de ejercicio como el que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Por eso es que se quedan muchas veces como tarea y como algo personal del interés de cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo, Giancar? Sí, licenciado. Le agradezco su participación, muy amable. Con mucho gusto, licenciado. Volvamos a poner las diapositivas, por favor, José, porque quiero que los alumnos tomen nota de unos artículos, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, de la ley orgánica, de la ley orgánica del organismo ejecutivo,
legislativo, vamos a tomar nosotros este articulado. Voy a dejar ahí proyectada la diapositiva para que tomen nota de todos esos artículos. Llevan un orden correlativo, ¿verdad? Es fácil, del 139 al 145. Pero sí me gustaría que lo copiaran para que vea el epígrafe de cada artículo, porque tienen una tarea y necesito que en esta tarea ustedes desarrollen este articulado, ¿verdad? Entonces, con papel y su pluma ahí, lapicero, ¿verdad? Ley orgánica del organismo legislativo. Tendrían ustedes que leer, analizar, hacer un resumen del 139 que habla de las interpelaciones, del 140 que habla de las excusas en cuanto a las interpelaciones, el 141 que habla del procedimiento en las interpelaciones y el 142 que habla del debate de las interpelaciones. El 143, propuesta de voto de falta de confianza. El 144, aprobación del voto de falta de confianza. Y el 145, apelación del ministro. Voy a dejar esa diapositiva ahí unos minutos para que pues puedan ustedes copiar despacio ese articulado y que va a ser parte de su tarea para el sábado 13. A más tardar a las 2 de la tarde tiene que estar ya subido en el correo respectivo. Y esta actividad tiene una ponderación de 5 puntos, la clase más la tarea. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, José. Sujetos de la interpelación, ¿verdad? Ya lo leímos en el artículo 166 de la Constitución. ¿Quién la puede solicitar? ¿Verdad? Uno o más diputados, a fin de contestar las interpelaciones que se le formulen por uno o más diputados. Cuando hablamos de interpelaciones son preguntas, ¿verdad? La interpelación en sí es un juicio político, es como un órgano de control que tiene el organismo legislativo sobre los ministros de Estado. Hablemos que los ministros de Estado pertenecen al organismo ejecutivo. Y ya vimos que hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que no es una injerencia. Está permitido ese órgano de control que es la interpelación a los ministros por parte del Congreso de la República. Y si la Corte de Constitucionalidad dice que no es inconstitucional, entonces no lo es, ¿verdad? Se es permitido. Entonces, los sujetos son los ministros de Estado. Recuérdense que pueden ser también los viceministros cuando estén en funciones. Y el objeto es contestar, ¿verdad?, preguntas que se le formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes, ¿verdad? Eso también lo tendríamos que integrar con el artículo 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que es el listado de artículos que les di que tienen que analizar para complementar la tarea de esta plática. Entonces, las interpelaciones podrán hacerse por uno o más diputados. Pasemos a la siguiente diapositiva, José. ¿A quién se le puede interpelar? ¿Verdad?
si se dieron cuenta mi estrategia, ¿verdad? Primero fuimos a la ley y a mí lo que me interesa es la de mayor jerarquía, que es la Constitución. Primero leímos los artículos, hicimos comentarios, ahora estamos tratando de entender, ¿verdad? ¿Qué nos quiso decir el constituyente, el legislador, con estos artículos de nuestra Constitución? Entonces la pregunta sería, ¿a quién se le puede interpelar? Nos lo da siempre el 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ya sabíamos que es a los ministros de Estado y que tienen la obligación de presentarse al Congreso. Tienen la obligación, ¿verdad?, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen. El 139, que es el que van a tener que analizar ustedes, ¿verdad?, lo vamos a obviar, solo se integra con el 166 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, José. La pregunta es, ¿puede interpelarse a varios ministros a la vez? Entonces, el 167 de nuestra Constitución, integrado con el 145 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, nos da la respuesta. En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso. Eso tendríamos que subrayarlo porque podría ser una posible pregunta, valga la redundancia, en nuestro examen privado. Y luego lo complementa el 145 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que es el que debemos de analizar en nuestra tarea e integrarlo con el 167 y hacer parte de nuestro ejercicio interpretativo al rendir el informe que se deberá presentar el sábado 13 hasta las 2 de la tarde. Siguiente diapositiva, José, por favor. Asuntos que pueden ser objeto de interpelación. Eso es importantísimo. Ahí estaríamos en el ámbito de la interpelación. El 166 de la Constitución Política nos lo dice, ¿verdad?, como norma superior jerárquica. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formule por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas, ya tenemos ahí subrayado eso, que se refieren a asuntos diplomáticos o operaciones militares. Eso lo integramos de igual manera con la lectura y análisis que ustedes tendrán que hacer con el 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. No olviden que también está la Ley del Ejecutivo, que les pedí que también la tuvieran hoy a la mano, pero esa ya la hemos analizado en actividades anteriores. Luego la asistencia obligatoria, ¿verdad? Estamos rescatando lo que se leyó en los artículos por los compañeros que nos apoyaron. Eso lo encontramos en el 167. Cuando se planteara la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ¿verdad?, ni excusarse de responder en forma alguna. Y hasta hicimos un simulacro con el compañero, si él fuese ministro de Finanzas y lo llaman a una interpelación y tiene programado un viaje, deberá cancelar ese viaje porque es obligatorio el acudir a una interpelación al Congreso de la República. Los ministros de Estado no pueden excusarse de asistir y responder a las interpelaciones. Eso es importante también, ¿verdad? Entonces, eso
busquémoslo en la siguiente diapositiva, por favor, José. ¿Verdad? Ahí lo tenemos, 167. Asistencia obligatoria, integrado, ¿verdad?, con el 140 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Asistencia obligatoria. Entonces, hasta ahí, miremos si aún nos aparece otra diapositiva, José, o concluimos. Hasta ahí llega, licenciado. Bueno, entonces, recordémonos por lo que usted ya me dijo, ¿verdad? Que no puede estar manejando la pantalla con las diapositivas y pasar la asistencia. Entonces, ahí está la asistencia de salida de la actividad del día de hoy, sencilla, no complicada, hasta nos sobró tiempo, ¿verdad? Y lo que va quizá a ser más extenso o extensa la clase del día de hoy es lo que ustedes van a complementar, porque si lo hiciéramos acá, con todo ese articulado de la ley orgánica del organismo legislativo, no nos hubiese alcanzado el tiempo. Entonces, tomar nota, José, por favor, y coordinar con la licenciada Eva. Me parecen 94 que se conectaron hoy. No sé si usted tiene otro control. No, 94 participantes tenemos. Bueno, entonces sobre ese listado serán los únicos que podrán presentar su informe el sábado 13 hasta las 2 de la tarde para que le tenga ponderación. Ya vieron que ganar la clase no es complicada, es ir sumando puntos con laboratorios, hojas de trabajo, conferencias y como este tipo de actividad que hicimos hoy, más un examen corto, parcial, ¿verdad? Que pues da más oportunidad de sumar puntos, e irnos en un solo examen por 40 puntos, definitivamente la mayoría perdería la clase, que ahorita nos podemos dar cuenta que pues muchos ya han ganado la clase incluso con zona. Entonces, en lo que a mí respecta, no me queda más que desearles una feliz tarde. Se me escapa esto, que se me vino el miércoles. Yo pregunté a la coordinación el 10 de mayo. ¿Se recuerdan que teníamos programada una comprobación de lectura? Yo la trasladé para el 17 de mayo. Y consulté a la coordinación y a las autoridades de la facultad y no hay descanso. Me contestaron que solo hay descanso para las madres que trabajan en lo administrativo, ¿verdad? En las oficinas administrativas de la universidad y para las madres que son docentes. Pero como yo, pues en esa libertad de cátedra, aunque ya mi madre está descansando, pues todos venimos de una mujer, algunas son madrecitas, otras tendrán la dicha todavía de tener a su señora madre. Entonces yo, Giovanni Orellana, no voy a dar clases ni ninguna actividad el miércoles 10 de mayo. Tómenlo como un regalo de la cátedra para las madrecitas y las que no son, pues tanto varones como mujercitas tendrán a una madrecita que festejar, quizá o agasajar con un almuerzo o con una cena. No estoy diciendo que no hay clases. No sé qué decisión vayan a tomar los demás catedráticos. Sí hay clases. Yo tendré que adquirir esa responsabilidad. Me voy a justificar, ¿verdad?, que en lugar de esa clase dejé una tarea, que es la que ya está informada para el sábado, como para compensar que ese día, pues, yo tomé la decisión de que en mis secciones, tanto de derecho administrativo como procesal civil por la noche, ahí ya lo anuncié, me faltaba anunciarlo con ustedes. Entonces, anticipadamente, a las que son ya madrecitas y a los que aún tienen la dicha de tener a su señora madre, feliz Día de las Madres. Que Dios las bendiga.
Que tengan todos una feliz tarde.